mineralocorticoides y les mencionaba que ciertamente el mineralocorticoide más común en la mayoría de las especies es la aldosterona. También existe la desoxicorticosterona y otros en pequeñas proporciones, como les he dicho. Conforme ustedes avancen en la carrera van a darse cuenta de que van a hablarles de algunos otros de algunas otras hormonas dependiendo de las especies, ¿sí? Entonces, pero al fin y al cabo la función es muy similar. Ahora bien, esto lo aclaro y lo menciono porque les he comentado que precisamente hay en los textos, sobre todo de fisiología humana, pues se habla simplemente de aldosterona, ni siquiera se mencionan a otros. Entonces, bueno, también de repente dicen ustedes, vamos a buscar mineralocorticoides en un texto, busquen aldosterona, será más rápido en una fisiología humana. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la aldosterona básicamente como mineralocorticoide? ¿Sí? Es una hormona de la corteza adrenal que está relacionada con los niveles de sodio, con los niveles de potasio, ¿sí? Con los niveles de agua, la retención de agua, y justamente es porque tiene efectos, fíjense, ¿sí? Efectos para la retención de estos elementos. Retención de sodio, cloro y agua a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, ¿sí? También, y lo vamos a ver más adelante, va a estimular el intercambio iónico de sodio por potasio, ¿sí? O también de sodio por hidrógeno, que es algo que es también un elemento importante, no solamente para mantener la homeostasis de los minerales sodio y potasio, sino también para poder influir en el sistema amortiguador del pH, ¿sí? Puede ser intercambiado el sodio por hidrógeno cuando la tendencia en el organismo sea hacia la acidificación. Ustedes saben que la retención de hidrogeniones implicaría una tendencia a la acidificación del pH y la pérdida de hidrogeniones significaría una tendencia a a la alcalinidad. En este sentido, por cierto, ¿sí? Si ya se han dado a la tarea más o menos de explorar el libro, en la parte final del mismo, yo me tomé la tarea de proporcionarles algunos datos desde el punto de vista de la fisicoquímica. Miren, en otros tiempos, en otro plan de estudios, nosotros en el departamento de fisiología dábamos 3 cursos de fisiología que eran las bases para poder entender todo esto, ¿sí? En primer semestre se daba físico-química, en donde veíamos todas estas cosas propiamente químicas aplicadas a la fisiología. Después dábamos un curso de fisiología general y después dábamos un curso de fisiología veterinaria. Pero llegaron los grandes pedagogos de la escuela y consideraron que ya no era tan importante ver todo eso o que algunos de estos aspectos se los iban a dar en bioquímica, y yo estoy hasta la fecha esperando que les den esas cosas en bioquímica. También se dijo que muchas cosas que nosotros damos en fisiología general, no, ya ahora que se las den en biología celular, bueno, sí. Antes todas las soluciones, todos los cálculos de concentración y todo lo dábamos nosotros en físico-química. No sé ahora, y ustedes serán testigos precisamente de esto, cómo les explican todo eso. Pero no creo que se los expliquen muy bien cuando en sus respuestas, ¿sí? Me ponen con que el potencial de acción y el potencial de equilibrio, en donde dicen que la ósmosis influye para que pasen los iones de una manera u otra y no sé qué. Bueno,
algo está pasando. El hecho es que les comento todo esto, ¿por qué? Porque, ¿sí? En bioquímica tuvieron que haberles hablado acerca de los sistemas amortiguadores del pH. Y entonces, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto porque también este intercambio de sodio por hidrogeniones puede influir precisamente en lo que aquí dice la acidificación de la orina. Vamos a explicarlo ahorita. Y después dice aquí retención de sodio a partir de orina, sudor, saliva y todos los líquidos corporales. Esto es en parte la función de la aldosterona o de los mineralocorticoides en general. ¿Sí? Ahora bien, si esta es la función retención de sodio, cloro y agua, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los estímulos para que salgan estas hormonas, los mineralocorticoides? Pues precisamente cuando hay mucho potasio, sale aldosterona. Cuando hay poco sodio, sale aldosterona, ¿sí? O cuando hay baja de presión sanguínea y se activa al famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona, que hemos mencionado varias veces y que ahora sí vamos a procurar entenderlo cabalmente porque aquí se presta, este es el tema en donde ahora sí vamos a entender lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que en su momento cuando lo mencioné en homeostasis simplemente les dije, bueno, no, ahorita no es el momento, nada más ténganlo presente, pero ahora sí vamos a tratar de comprenderlo. Ok, hablemos acerca entonces de lo que hace propiamente eh, la aldosterona o los mineralocorticoides en general. Dice aquí retención de sodio, cloro y agua a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de estos efectos entonces de la aldosterona. Aquí está un esquema de cómo actúa la aldosterona. La aldosterona es esta hormona que está aquí identificado con la A, dice la aldosterona difunde en la célula y se fija en los receptores citoplasmáticos. Ojo, acuérdense cómo actúan las hormonas lipídicas, puesto que son esencialmente liposolubles, atraviesan sin ningún problema, en este caso, el vaso sanguíneo, ¿sí? Obviamente, ayudado al desplazamiento en la sangre por una proteína chaperona que lo mencionamos, ¿sí? Básicamente para las hormonas de la corteza es la transcortina, ¿sí? Ok, junto con la transcortina llega a su órgano blanco, que es el túbulo contorneado distal y el túbulo colector de la nefrona, y ahí atraviesa el vaso sanguíneo, el endotelio vascular, y después llega a la pared del túbulo. Estas células son las paredes, constituyen la pared del túbulo, ¿sí? Y obviamente, ¿sí? Hacia acá, esto que está aquí es la luz tubular. Esto que está aquí, esto es la luz del túbulo, ¿sí? Esta es la pared del túbulo. Ok, entonces ahora fíjense cómo es que la aldosterona atraviesa el endotelio vascular, atraviesa la membrana del túbulo, que en este caso la parte de la membrana que está muy próxima al endotelio vascular se llama membrana celular vasolateral, así con B de burro porque se refiere a la parte basal, es la membrana vasolateral. Y la membrana que está en el punto contrario, la que se opone a esta, es la membrana celular apical, ¿sí? Ahora bien, la aldosterona atraviesa entonces el endotelio, atraviesa esta membrana celular vasolateral y ahí, de acuerdo a la teoría que revisamos en su momento, se une a su receptor, se constituye el complejo hormona-receptor, ¿sí? Y solamente como complejo hormona-receptor ya puede introducirse a el núcleo, ¿sí? Ahí
el complejo aldosterona receptor induce la transcripción del ARN mensajero, ¿sí? Específico, que va a traer como consecuencia, ¿sí? Obviamente la síntesis de proteínas. Actúa con el DNA aquí, se genera un RNA mensajero y de aquí, ¿sí? Se va, ¿sí?, a dar la activación de toda la maquinaria celular para que se puedan sintetizar proteínas. Y parte de estas proteínas es la síntesis, fíjense aquí, la síntesis de canales de sodio. Síntesis de canales de sodio. Entonces, la aldosterona promueve la síntesis de canales del sodio. Estas proteínas se empotran literalmente en la membrana apical, ¿sí? Y aquí entonces empieza a pasar sodio. Les recuerdo que estamos hablando de la parte ya final de la nefrona. No sé si esto ya lo veo en histología, pero bueno, aquí estoy hablando de este nivel, ¿sí? Túbulo contorneado distal y el túbulo colector. A este nivel estamos hablando, ¿ok? Entonces, a ese nivel ya es un líquido. Aquí, esto es el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. Eso quiere decir que la sangre que llegó aquí se filtró, ya sufrió una serie de cambios que vamos a estudiar cuando veamos la fisiología renal, pero ya este nivel prácticamente ya casi es la orina final, ¿sí? Pero todavía de esa orina final se puede captar sodio. Y eso es lo que estamos aquí ejemplificando. ¿Sí? En la parte final, túbulo contorneado distal y túbulo colector, los canales de sodio captan a este ion, que además el sodio, cuando es captado, arrastra al cloro. Por eso los mencioné aquí, ¿sí? Hay retención de sodio, porque hay canales para sodio, pero el sodio arrastra algo de cloro y el cloruro de sodio, ¿sí?, arrastra agua. Este es entonces la función de los mineralocorticoides: retención de sodio, cloro y agua, ¿sí? Obviamente aquí se capta principalmente el sodio, ¿sí?, que pasa a favor de su gradiente de concentración y a favor de su gradiente eléctrico. ¿Por qué? Porque aquí a nivel de la orina, ¿sí?, hay mucho sodio. El sodio se introduce a la célula de la pared tubular, ¿sí?, va a favor de su gradiente electroquímico, porque aquí hay menos sodio que acá, y porque aquí hay cargas negativas, y entonces el sodio pasa de aquí hacia acá. Y una vez que ya está aquí, para que se conserve siempre este gradiente a favor, el sodio, una vez que es captado, ¿sí?, es bombeado a través precisamente de la bomba de sodio-potasio, es bombeado y el sodio es enviado hacia la sangre. De esa manera entonces se está recuperando el sodio y de esa manera siempre hay menos sodio aquí, sí, a nivel citoplasmático, que aquí a nivel del túbulo. Entonces, por eso siempre entra a favor de su gradiente, y para que siempre haya menos sodio aquí, inmediatamente se bombea y se manda hacia la sangre, ¿sí? Esa es la forma entonces en la que actúan propiamente los mineralocorticoides y en particular, ¿sí?, la aldosterona, ¿sí? Es esta la manera. Entonces aquí ya expliqué, por decirlo así, este mecanismo. Hablemos de otro mecanismo. Estimula el intercambio iónico sodio por potasio y o sodio por hidrógeno, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Fíjense, les decía que aquí ya prácticamente el líquido que va circulando por aquí ya es la orina, casi la orina final, porque la orina final es la que está aquí adentro ya,
Aquí sí ya lo que viene aquí es la orina final, ya no sufre cambios. Pero aquí estamos dentro de esta nefrona a punto propiamente de constituirse ya como tal la orina. Entonces, a este nivel, si todavía este líquido, que ya casi es la orina final, si todavía hay suficiente sodio, ¿sí? El organismo lo va a intercambiar. Vamos a ver más adelante cuando veamos la fisiología renal, vamos a ver que el sodio es un elemento tan importante y ustedes lo han visto. Siempre que hablamos de la excitabilidad celular, siempre decimos, entra sodio, sale potasio. Imagínense, ¿sí? Si no será importante contener los niveles de sodio adecuados. Vamos a ver cuando estudiamos la fisiología renal que el sodio es tan importante que el cuerpo gasta energía para transportar sodio, para captar sodio aquí en el túbulo contorneado proximal. Ahí es más, hasta paga con ATP para captarlo. A lo largo de esta asa de Henle también intercambia el sodio o también va a gastar energía para captarlo. Pero ya aquí, vamos a decirlo, valga la expresión, ya a estos niveles dice el cuerpo, bueno, yo ya capté el 80, el 90% del sodio. Si por aquí puedo captar todavía algo, qué bueno. Y esto se lleva a cabo precisamente gracias a que también a nivel de el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, la aldosterona promueve de alguna manera entonces el intercambio del sodio con el potasio o el sodio con hidrógeno, ¿sí? Entonces, fíjense, si aquí va pasando todavía una cantidad de sodio que el organismo puede captar, entonces lo que hace es hacer un intercambio, ¿sí? El sodio es captado, pero por intercambio. El sodio tiene carga positiva y el organismo le cede potasio. Acuérdense que normalmente en los líquidos extracelulares, en el líquido extracelular, ¿sí? Existe mucho sodio y proporcionalmente poco potasio. Y hemos comentado en su momento que cuando viene un proceso de excitabilidad, es muy importante que cuando se viene el proceso de potencial de acción, entra sodio y que por eso es importante que haya mucho sodio fuera y poco dentro, pero también es igualmente importante que después salga el potasio. Y por ello es importante que haya mucho potasio dentro de la célula y poco fuera. ¿Sí? Pero qué es lo que pasa cuando se empieza a acumular el potasio afuera por cuestiones alimenticias o por alguna cuestión metabólica? No es bueno que se acumule el potasio afuera, porque entonces cuando viene la excitabilidad, entra sodio y sale potasio, la salida del potasio no es tan eficiente cuando se empieza a acumular potasio afuera de la célula. Entonces, cuando apenas se empiece a acumular, el organismo, ¿sí? Hace este intercambio. Si es peligroso que se empiece a acumular potasio fuera de la célula, dice, a ver, si aquí tengo mucho potasio, mejor lo elimino. ¿Cómo lo elimino? Te lo cambio, dice la nefrona aquí a este nivel, te lo cambio. ¿Sí? Al fin y al cabo es una carga positiva y te lo cambio por otra carga positiva. Te doy sodio y tú dame el potasio y así nos deshacemos de este problema que es cuando se empieza a acumular el potasio. ¿Sí? Entonces, este intercambio de alguna manera también es promovido por la aldosterona y por eso está aquí. Estimula el intercambio iónico sodio por potasio. Ya expliqué entonces por qué es importante eliminar el potasio que tiende a acumularse fuera. Por otro lado, la otra opción también podría ser intercambiar sodio, intercambiándolo por hidrógeno. Y otra vez, sodio con una carga positiva, hidrogenión con una carga positiva. ¿Sí? Ahora bien, ¿de dónde vienen los hidrogeniones? Hemos comentado en muchas ocasiones que el 90 y tantos por ciento aproximadamente en el humano se calcula que el 94% de las reacciones metabólicas son de carácter oxidativo, lo cual significa
que son reacciones dependientes del oxígeno. Y ante cualquier reacción oxidativa, siempre se va a dar como resultado la generación de un compuesto, pero siempre más la generación de CO2 y agua. Siempre cualquier reacción de oxidación metabólica va a dar como consecuencia CO2 y agua. CO2 y agua. CO2 y agua más anhidrasa carbónica, que aquí no está señalada, pero es una enzima. CO2 más agua más anhidrasa carbónica me da ácido carbónico. ¿Sí? Y si entre más haya esta reacción, más ácido carbónico se genera. Ácido carbónico. Y entre más ácido se genere, habría una tendencia a acidificar el medio, lo cual es peligroso. Entonces, apenas se constituye el ácido carbónico, se disocia en el líquido extracelular, se disocia en el ion bicarbonato y en el hidrogenión. ¿Sí? H2CO3 se constituye en hidrogeniones más HCO3 con carga negativa. ¿Sí? Entonces, es este hidrogenión, entre más haya trabajo metabólico, más ácido carbónico se genera. Y entre más ácido carbónico, más hidrogeniones. Es peligroso acumular ácido carbónico y acumular hidrogeniones porque, insisto, ¿sí? El pH tiende a bajar, tiende a la acidificación. Y ya les he comentado y les he pedido que recuerden sus clases de bioquímica. Cambios de pH bruscos hacen que las enzimas, que son un motor muy importante en las cadenas metabólicas, hacen que las enzimas dejen de funcionar. Entonces nunca conviene variaciones bruscas de pH y por eso es que nuestro cuerpo tiene varios sistemas amortiguadores o también llamados tampons o también llamados sistemas buffer, ¿sí? ¿Qué es un sistema amortiguador, tampon o buffer? Es un sistema, una estrategia bioquímica para tratar de neutralizar un producto, ¿sí? Y procurar que no tenga impacto. En este caso, el sistema amortiguador se llama ácido carbónico bicarbonato de sodio. Ácido carbónico bicarbonato de sodio. ¿Sí? ¿Cómo es que se constituye este sistema y cómo funciona? Bueno, aquí lo estamos viendo. Conforme más haya trabajo metabólico, se genera más ácido carbónico. A más ácido carbónico, más disociación de bicarbonato e hidrogeniones. Este hidrogenión es el peligroso. Entonces, ¿cómo puedo deshacerme de él? ¿Sí? Hay varias estrategias. Una de ellas es precisamente la que voy a describir a continuación. ¿Sí? El hidrogenio yo lo puedo intercambiar también por sodio. ¿Sí? Al fin y al cabo es un ion positivo y aquí tengo un ion positivo también. Entonces, se elimina hidrogeniones y se capta sodio. Y el sodio que entra se une a este bicarbonato y por lo tanto se forma bicarbonato de sodio. Es diferente tener dentro del cuerpo bicarbonato de sodio, ¿sí? Que es un compuesto, una sal que ya no es peligrosa como el ácido. Es conveniente entonces generar una sal y así deshacernos del bicarbonato. Es en este sentido en donde yo los invito que ahora que vienen las vacaciones, con calma, lean un poquito acerca de esto. Y repito, en el libro ustedes tienen esto que en otros tiempos yo cuando daba las clases de físico-química les explicaba a los alumnos todo lo que era el pH y ahí van a encontrar una explicación del pH. Ojalá hayan tenido un curso bueno de bioquímica y les hayan explicado todo eso. Pero si no, de todos modos ahí pueden consultarlo y además en otras fuentes pueden hacerlo para que vean lo que es la importancia del mantenimiento del pH y de los sistemas amortiguadores. Entonces, cuando tengan tiempo, repito, léanlo en el libro, en la parte final vienen esos conceptos físico-químicos que pueden ser de utilidad para comprender esto. Entonces, repito, aquí es la forma en la cual, ¿sí? El organismo intercambia sodio, se capta y se pierde hidrogeniones.
Y de esta manera se deshace de este problema de la tendencia a la acidificación. Pero por otro lado, si yo agrego hidrogeniones a este líquido que transita por aquí, ahora lo estoy acidificando. Por eso es que se habla de que en la parte final de la nefrona tiene lugar el proceso de acidificación de la orina, ¿sí? Acidificación de la orina, ¿sí? Cuando yo agrego hidrogeniones a este líquido que ya casi es la orina, entonces se habla acerca de la acidificación de la orina. Cuando yo agrego potasio a la orina, provoco una hiperpotasiuria, aumento los niveles de potasio en la orina, ¿sí? Ahora bien, entonces este es el mecanismo, insisto, que va a desarrollar, ¿sí?, la aldosterona y los mineralocorticoides en general. Y por otro lado se dice que también a partir de cuando hace falta sodio, también la aldosterona promueve la retención de este mineral a partir de las secreciones normales. Ya aquí dice a partir de la orina, lo acabo de explicar, pero también se dice que a partir de secreciones naturales como el sudor o secreciones glandulares como la saliva. El hecho es que toda esta estrategia de los mineralocorticoides está orientada a la captación de sodio, ¿sí?, para que pueda en un momento dado, ¿sí?, mantenerse la homeostasis mineral. Entonces, ojo, estímulos para que salga aldosterona o mineralocorticoides en general, hiperpotasemia. Cuando empieza a acumularse el potasio, ya les dije, no es bueno. Hay que sacar el potasio porque no es bueno que haya mucho potasio extracelular, sino ya no va a darse de manera eficiente este potencial de acción. Entra sodio y sale potasio. Si afuera se está acumulando el potasio, entonces ya no es bueno. Por eso cada vez que se acumula el potasio, hay que tratar de eliminarlo. Cada vez que falta sodio, hay que tratar de retener sodio, ¿sí? Y decíamos también aquí que hay un sistema que se activa en donde participa la aldosterona y que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa ante hipotensión y o también ante estimulación simpática intensa, ¿sí? ¿Cómo funciona y en qué consiste este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, ¿sí? Aquí tenemos un resumen rápido, sencillo, que está en su libro y que justamente me dicen, ¿sí? Cuando hay hipotensión o estimulación simpática, ojo, se da la activación del aparato yuxtaglomerular, ¿sí? En primer lugar, ¿dónde está el aparato yuxtaglomerular y qué es? El aparato yuxtaglomerular es un conjunto de células que cuando veamos la fisiología renal lo vamos a explicar obviamente con mucho detenimiento, pero aquí nada más les digo, el aparato yuxtaglomerular es un conjunto de células que están a nivel del glomérulo. Les recuerdo que el glomérulo es la estructura que está constituida por una red capilar, la red admirable, entre una arteriola aferente y sale una arteriola eferente, la red capilar envuelta por la cápsula de Bowman. Bueno, a nivel del glomérulo están un grupo de células que son en realidad 3 agrupaciones diferentes, pero son células que reaccionan ante la hipotensión o ante la estimulación simpática. Hablemos de la hipotensión. Ya sabemos por qué se puede dar la hipotensión, pues por hemorragias, por excesiva sudoración, etcétera, etcétera. Hay muchas razones que pueden provocar hipotensión. El hecho es que cuando hay hipotensión, obvio que no es adecuado porque cuando hay hipotensión se pierde la presión sanguínea y al perderse la presión sanguínea, ¿sí?, va a existir el riesgo de que los tejidos no van a poder ser perfundidos adecuadamente. La perfusión es un proceso, ¿sí?, en donde es
consiste en la irrigación de los tejidos de manera apropiada. Los tejidos reciben la sangre porque hay una perfusión adecuada. Hay una presión, una diferencia de presiones entre la sangre, ¿sí?, y los tejidos. Cuando hay una diferencia de presión apropiada, se dice que la perfusión es correcta. Y cuando no hay esta presión, se dice que la perfusión no es adecuada. Entonces, cuando hay hipotensión, hay una tendencia a que baje la perfusión. Y si baja la perfusión, los tejidos corporales estarían, ¿sí?, sufriendo por falta de abastecimiento de sus sustratos que les llega por la sangre arterial. Entonces, cuando hay hipotensión, algo hay que hacer para corregirlo. Y ese algo puede ser el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Fíjense, cuando hay hipotensión, entonces este aparato yuxtaglomerular reacciona produciendo eritropoyetina y produciendo renina, ¿sí? La eritropoyetina es una hormona que, nada más por su nombre, eritropoyetina, es una hormona que estimula, ¿sí?, la producción y liberación de eritrocitos, ¿sí? Si el problema es por hipotensión, algo está pasando con la sangre. Y ese algo puede ser que baje la presión por falta de volumen, pero también falta de células que son importantísimas para llevar el oxígeno a las células del cuerpo. Entonces se produce eritropoyetina, que estimula la médula ósea básicamente a producir más eritrocitos. Este es un proceso aparte. Otro proceso es que este aparato activado por hipotensión libera renina. ¿Qué es la renina? Es una hormona, así entre comillados, porque después les voy a mencionar que probablemente esta es una hormona que es concebida como tal y que a lo mejor no corresponde al nombre y definición como debería de ser de una hormona. Pero ahorita lo dejamos así. Es una hormona, ¿sí?, que actúa sobre un producto hepático que se llama el angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una proteína del hígado que es un precursor. Es como cuando ustedes hablan acerca de la cascada de la coagulación, le dicen el fibrinógeno. El fibrinógeno que está circulando en la sangre, pero cuando se requiere su activación, se va a transformar en fibrina y va a estimular la coagulación, etcétera, etcétera. Aquí el angiotensinógeno es un precursor también. ¿De qué? Precursor de angiotensina 1. Cuando la renina actúa sobre este angiotensinógeno, a nivel sanguíneo se forma la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se genera y anda circulando y tarde o temprano pasa por los pulmones, ¿sí? En los pulmones actúa una enzima que se llama la enzima convertasa o enzima convertidora, ¿sí?, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es muy importante. Esta angiotensina 2 tiene muchos efectos. Por sí misma ejerce efecto potente vasoconstrictor. Y si todo esto se originó por hipotensión, la angiotensina trata de corregir esto provocando vasoconstricción. Entonces, aunque haya poca sangre, si hay vasoconstricción, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, ¿sí?, se reduce esto. Y en esta medida es como lo vimos también mencionado, por lo menos como una medida de hemostasis. Hay hipotensión, que salga renina, angiotensina, y la angiotensina puede provocar vasoconstricción que va a ayudar a hacer menor el impacto de la hipotensión. Pero por otro lado, y también de manera muy importante, la angiotensina 2 llega a la corteza adrenal a estimular tanto la síntesis como la liberación de aldosterona, ¿sí? Síntesis y liberación de aldosterona. Y ante esta situación, la aldosterona ya vimos lo que hace.
retiene sodio, cloro y agua y también contrarresta la hipotensión, ¿sí? Ahorita vamos a mencionar esto así, pero en realidad es importante hacer notar que de esta manera es como se va a contrarrestar la hipotensión. Y aunque aquí no está marcado, la angiotensina 2 también va a llegar a el hipotálamo y va a estimular la salida de ADH. Va a estimular la salida de ADH, la hormona antidiurética. Si al paciente lo que está faltando es sangre y es líquidos, pues que no se pierda formando orina. Entonces sale la hormona ADH y estimula la no eliminación de líquidos a través de la orina, la hormona antidiurética. Y esto es entonces lo que está ejemplificado aquí. ¿Sí? Vean ustedes, este es el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona. Otra vez, aquí está, ¿sí? El aparato yuxtaglomerular está ubicado en esta zona. Hipotensión o estimulación simpática hace que salga la renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno hepático y la transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 cuando pasa por los pulmones actúa en la enzima de convertidora o de conversión o convertasa y se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 provoca vasoconstricción, también provoca estimulación de la corteza adrenal a que salga aldosterona. La aldosterona permite la reabsorción de sodio, cloro y la excreción de potasio y la excreción de hidrógenos, como ya lo vimos. Y por otro lado también estimula a nivel hipotalámico la salida de la ADH y también estimula el reflejo de la sed. Vean ustedes por qué entonces es tan eficiente, ¿sí?, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y ahora sí, ya espero que se haya entendido bien todo esto y ahora sí, en un próximo examen, ahora sí les puedo preguntar, explíqueme detalladamente el sistema renina, angiotensina, aldosterona y bajo qué circunstancias se activa. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. ¿Sí? Ya, por cierto, ya viene un próximo examen. Yo creo que lo más conveniente, muchachos, de una vez se los digo, por experiencia, hacer un examen después de vacaciones es una verdadera masacre. ¿Sí? Entonces, el examen próximo lo vamos a hacer de hoy en 8 antes de irnos de vacaciones, ¿sí? Entonces, antes de irnos vamos a hacer el próximo examen. Entonces, váyanse preparando, por favor, ya les dije que tenían que ir estudiando ya. Ok, una vez explicado todo esto, ya nada más ahora hablamos, para terminar el tema de la corteza adrenal, vamos a hablar acerca de cuando hay problemas, ¿sí? Fíjense, estamos hablando de los mineralocorticoides y les decía, para la fisiología humana, pues prácticamente el único mineralocorticoide es la aldosterona, entonces está el problema de, de salud, se llama hiperaldosteronismo o hipoaldosteronismo. Si ya vimos lo que hace la aldosterona, ¿sí? Entonces rápidamente ahora digamos, ¿qué es lo que pasa cuando hay excesiva cantidad de aldosterona? Se desencadena lo que se llama el síndrome de Cohn, ¿sí? Si la aldosterona retiene sodio, cloro y agua, cuando hay patológicamente mucha aldosterona, se retire mucho sodio, cloro y agua. Entonces hay una tendencia a la hipertensión por retención de esto, sodio y agua. Cuando hay mucha hipertensión, se le manda mucha sangre al corazón y el corazón ya lo hemos comentado y seguramente ustedes en las prácticas también de laboratorio ya lo vieron. Si yo le mando mucha sangre al corazón, sus paredes se dilatan mucho y se contraen. Esto con base en la famosa ley de Frank Starling o la ley de Starling. A más distensión de la pared cardíaca, más contracción. Entonces, si yo le mando mucha sangre al corazón,
se contrae con mucha fuerza, pero esto lo hace cuando, si esto es normal y benéfico, incluso, por ejemplo, cuando hago ejercicio. Pero cuando es de forma patológica y le estoy mandando mucha sangre al corazón, el corazón empieza a trabajar, pero obviamente que también se cansa y obviamente que también es una situación muy desgastante, ¿sí? Por otro lado, ojo con esto, ¿sí? Cuando hay mucha aldosterona, ya dijimos que también se intercambia sodio por potasio. Cuando hay mucha aldosterona, capto mucho sodio y elimino mucho potasio. Y ahí viene lo contrario que estaba yo describiendo hace un rato. Yo dije hace un rato, no es conveniente que se acumule el potasio fuera, porque siempre decimos, viene un estímulo, un potencial de acción, entra sodio y sale potasio. Y es bueno que afuera haya poco potasio para que salga con mucha rapidez. Pero ahora, ¿sí? Si hay tan poquito potasio fuera, el potasio de dentro casi todo se va a salir porque hay mucha diferencia de concentración. Entonces esto va a provocar una hipopotasemia, ¿sí? Y esto va a provocar, fíjense, para que vean la importancia de estos iones sodio, potasio, para que vean la relación con los potenciales de acción, si hay hipopotasemia grave, hay debilidad muscular esquelética, debilidad muscular cardíaca y además una tendencia a la alcalosis, ¿sí? ¿Por qué a la alcalosis? Porque lo vimos aquí, ¿sí? Si hay excesivo de este efecto, se forma ahora, se eliminan demasiados hidrogeniones y ya dije, no es bueno que se acumulen hidrogeniones porque hay tendencia a la acidificación, pero si elimino demasiados hidrogeniones y genero mucho bicarbonato, hay una tendencia eh, hacia la alcalosis, ¿sí? ¿Y esto qué problemas va a traer? Capacidad física muy pobre del individuo para poder llevar a cabo trabajo porque el corazón está afectado, porque no está funcionando bien, porque además hay problemas renales, tenemos una aldosterona que está exigiendo y exigiendo mucho trabajo en las paredes de los túbulos renales. También hay sobreexigencia hepática y sobreexigencia cardíaca, y esto tarde o temprano, ¿sí? Va a provocar una crisis en donde el individuo, ¿sí? Va a terminar falleciendo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con un hipoaldosteronismo? La situación contraria. Cuando hay poca aldosterona, ahora al contrario, ahora se concentra mucho el potasio, hay una hiponatremia, hay una hipernatruria, hay muy poco sodio en la sangre porque se está perdiendo mucho en la orina, hipernatruria, ¿sí? Y además, como decíamos, si captamos sodio, captamos agua. Si hay poca aldosterona, hay poca captación de agua, poca retención y hay una hipotensión grave, ¿sí? Esto trae como consecuencia una insuficiencia circulatoria y mientras que en el hiperaldosteronismo le mandábamos mucha sangre al corazón, en el hipoaldosteronismo le mandamos muy poquita sangre y de tal manera que mientras el individuo estuviera en reposo, ¿sí? Aparentemente no hay mucho problema, pero apenas hay una exigencia, ¿sí? Va a entrar en un estado de choque y que puede ser mortal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Pues hay que aumentar el consumo de sal para tratar de mitigar un poquito la hiponatremia. Y mientras algunos pacientes, como los roedores de laboratorio, a pesar de que no tengan aldosterona, pueden vivir mucho tiempo si les damos una dieta rica en sal, en el caso del humano esto funciona nada más un X tiempo, pero después ya no es suficiente y termina de todos modos con la muerte. Esto es las consecuencias entonces del hipoaldosteronismo y estas las consecuencias del hiperaldosteronismo. Y es llevado al extremo lo que acabo de explicar con la aldosterona. ¿Ok? Hasta aquí hay una pregunta, perdón. Bueno, si no hay preguntas, entonces ahora seguimos con las glándulas adrenales, pero ahora con la médula.
Ya hablamos de la corteza adrenal, ahora hablemos de la médula. Ya quedamos que aunque las glándulas adrenales son estrictamente dos órganos endocrinos independientes, ya hablamos de la corteza, ahora hablemos de la médula. La médula adrenal, ¿sí?, está constituida por un conjunto de células muy afines al color, se pigmentan muy fácilmente, ¿sí?, por sus características fisicoquímicas. Entonces por eso dice que son células cromafines, con gránulos citoplasmáticos muy aparentes. Acuérdense, cuando hablamos acerca de los botones terminales de las catecolaminas, decíamos, son granulados o con un núcleo denso, ¿sí?, a diferencia de los botones terminales que contenían acetilcolina, que parecía que estuvieran vacías. Entonces aquí hablamos acerca de estas células. Acuérdense que la médula adrenal es un conjunto de neuronas postganglionares sin axón. Y estas son células cromafines, ¿sí? Y también células cromafines que sintetizan adrenalina y noradrenalina, aunque no solamente esto, sino acuérdense, viene la cadena de las catecolaminas, que es dopa, dopamina, adrenalina y noradrenalina. ¿Ok? Las catecolaminas son entonces productos que en su momento, cuando hablamos del sistema nervioso, dijimos son mediadores químicos, pero también decíamos, en este caso, cuando se estimula la médula adrenal, este conjunto de neuronas postganglionares sin axón, en eh, bajo esta circunstancia, ¿sí?, cuando se estimulan estas neuronas, su respuesta es sacar catecolaminas, pero a la circulación sanguínea. Entonces es ahí cuando dijeron, bueno, es que esto estrictamente también se puede considerar una hormona. Entonces, por eso es esa situación que plantea el principio del tema de la endocrinología. Por eso es tan difícil separar sistema nervioso y sistema endocrino, y por eso hablamos mejor del sistema neuroendocrino. Ahora entonces hablamos aquí, vamos a hablar de de las catecolaminas, pero como hormonas entonces, ¿sí?, productoras de catecolaminas. Estas hormonas, ¿cuándo se producen y bajo qué circunstancias? Se producen bajo circunstancias básicamente de urgencia. Esto, aunque no lo crean, fue previsto y descrito de manera muy importante por Walter Bradford Cannon, que espero que todavía se acuerden de él, ¿sí? Walter Bradford Cannon, que fue el que acuñó el término homeostasis, también, ¿sí?, habló acerca de esto, ¿sí? En estado silvestre, cuando hay un animal que se enfrenta a una situación adversa, a una urgencia, el animal no tiene más que dos actitudes: o enfrenta y pelea ante esta situación de urgencia, o bien huye, no hay otra, ¿sí? Ahora sí que también aquí se aplica el término, ¿sí? Ante un riesgo, más vale aquí corrió que aquí quedó. Entonces, así son los animales y así somos todos, ¿sí? Finalmente, ante un riesgo, o lo enfrentamos, si consideramos que tenemos los elementos para poder, ¿sí?, sobreponerse a esto. Si tenemos esta capacidad y nosotros le calculamos, no, yo creo que sí, sí puedo ganar, me quedo. Pero si no, mejor, ¿para qué le hago el cuento y para qué le hago al valiente? Mejor me voy. Bueno, ante esta situación, ante una urgencia, si las respuestas son dos nada más, o la pelea o la huida, cualquiera de estas dos requiere de la presencia de las catecolaminas. ¿Por qué? ¿Sí? Les recuerdo lo que ya habíamos comentado: la médula adrenal es un conjunto de neuronas postganglionares sin axón. Aquí están las neuronas postganglionares sin axón y aquí está la terminal simpática preganglionar, ¿sí? Esto llega directamente del simpático, ¿sí? Pero este es de las células postganglionares sin axón. Ok. Decíamos entonces, ante esta situación de urgencia, el animal, ya sea para pelear o para correrle, necesita entonces descarga de catecolaminas.
de las catecolaminas. Las catecolaminas que ustedes, ya no voy a repetirlo ahorita porque ya lo describimos en el sistema nervioso. Las catecolaminas son producto de una serie de reacciones de hidroxilación y de descarboxilación del aminoácido tirosina, ¿sí? Entonces, a partir de estos aminoácidos, fenilalanina y P-tirosina, se generan las catecolaminas, dopa, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Y acuérdense que justamente esto ya lo habíamos comentado, ¿sí? Una vez que se sintetiza la noradrenalina, para que se transforme la noadrenalina o norepinefrina en adrenalina o epinefrina, tiene que actuar la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa, que es FNMT, ¿sí? Que es la que transforma noradrenalina en adrenalina, ¿sí? Ya también hemos hablado un poquito acerca de estas sustancias, repito, lo vimos como mediadores químicos y vimos que son catabolizadas no solamente la adrenalina y noradrenalina, sino también con, la dopa y dopamina también son metabolizadas por MAO y COM, la monoaminoxidasa y la catecol ortometiltransferasa, ¿sí? La vida media de estas, ahora vistas como hormonas, pues es muy cortita. Pues ¿por qué? Pues porque hay precisamente abundancia de MAO y de COM, ¿sí? Y entonces vida media o semivida, 2 minutos, ¿sí? Sale una descarga de adrenalina y va a mediar todo esto que vamos a ver a continuación, pero de una manera relativamente breve porque hay enzimas MAO y COM que las degradan. Y acuérdense que adrenalina, noradrenalina van a actuar sobre receptores alfa y sobre receptores beta. Y aquí, otra vez recordar lo que vimos en el sistema nervioso. Acuérdense cómo se distribuyen los receptores alfa y beta en los vasos sanguíneos, cómo se distribuyen los receptores alfa y beta en el aparato respiratorio, cómo se distribuyen los receptores, acuérdense, únicamente receptores beta en el corazón, ¿sí? En fin, todo eso que vimos, pues aquí lo tenemos que aplicar. Ahora bien, decíamos, ¿sí? A nivel periférico, en el humano, cuando se estimula la médula adrenal, puede salir adrenalina y noradrenalina. Dice aquí, con diferentes patrones de secreción en las especies animales. Sí, en humanos sale más o menos una cantidad similar de adrenalina y noradrenalina. Cabe mencionar que en algunos animales, ante estas situaciones de urgencia, sale predominantemente adrenalina. En algunos otros animales sale predominantemente noradrenalina, ¿sí? En el caso del humano salen ambos. Ahora bien, las catecolaminas secretadas de manera importante ante una situación de urgencia para pelear o para huir, ¿sí? Estas catecolaminas que propician, ¿sí? Son importantes para enfrentar la pelea o la huida porque provocan midriasis, ¿sí? Ahí se ve el efecto propiamente simpático, provocan midriasis. Y la midriasis, ¿sí? Va a estimular la mayor capacidad de visión. Cuando hay descarga adrenérgica, aunque no lo notemos nosotros de manera muy diferenciada, pero sí aumenta nuestra capacidad de visión. También bajo las situaciones de estrés, nosotros lo sabemos, hay midriasis, ¿sí? Aumenta el tamaño, ¿sí? Pupilar, aumenta propiamente la capacidad de visión y eso ayuda mucho para la pelea o para la huida, para calcular, para dominar, ¿sí? Visualmente lo que está sucediendo alrededor. Entonces hay midriasis, hay taquicardia, evidentemente aumenta el trabajo cardíaco para estimular, ¿sí? También el aumento de la presión. Hay taquicardia y hay una tendencia a la hipertensión. También hay vasoconstricción.
Acuérdense, en los vasos sanguíneos hay receptores alfa y receptores beta. Si salen las catecolaminas, predomina el efecto alfa y hay vasoconstricción. Pero a nivel cardíaco, puesto que nada más hay receptores beta, se induce el efecto inotrópico y cronotrópico positivos, acuérdense. No basta con decir, hay inotropismo y cronotropismo. Ajá, el inotropismo y el cronotropismo puede ser positivo cuando se incrementan, pero puede ser negativo. Entonces, cuando ustedes tengan que contestar algo referente al inotropismo y el cronotropismo, vasmotropismo y otros elementos también que hacen alusión al trabajo cardíaco, siempre deben de establecer si ponen estas funciones, deben de agregar siempre positivo o negativo, porque si no, pues queda entre comillas esto. Si aumentó hay inotropismo, ajá, positivo o negativo. Y aquí estamos hablando de que hay inotropismo, cronotropismo, vasmotropismo, ¿sí? Todo positivo y aumenta la presión. También hay taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria y acuérdense también, el simpático lo que propicia. Hay broncodilatación e inhibición de las secreciones, por lo tanto el individuo respira mejor. ¿Sí? Hay vasoconstricción periférica, vasodilatación central, hay una tendencia a la hiperglucemia, ¿sí? Porque aumentan los niveles de glucosa circulantes. También hay una tendencia a la hiperlipidemia, y eso fue lo que estuvimos viendo también cuando salen los glucocorticoides, que también dijimos salen bajo condiciones de esfuerzos súbitos y o prolongados. Entonces aquí estamos hablando de un esfuerzo súbito porque es una urgencia, una emergencia, y el individuo debe de tener estos elementos. Y por otro lado, dice aquí, disminuye el umbral de excitación de la formación reticular. La formación reticular, hemos hecho alusión a ella y dijimos que es una serie de estructuras en el sistema nervioso central que se llama formación reticular porque filtran como red mucha información. Hay mucha información que llega al encéfalo y que no tiene que llegar a la conciencia porque nos volveríamos locos con tanta información. Entonces, quien está filtrando esa información en buena medida es la formación reticular. Entonces, la formación reticular dice aquí, disminuye el umbral de excitación. Si decimos que disminuye el umbral de excitación, es porque se hace más excitable la formación reticular. Este conjunto de células, estas estructuras nerviosas se hacen más excitables y entonces quiere decir que el individuo está más alerta, está más capacitado para poder responder ante situaciones de emergencia. Y repito, esto es igualmente importante para enfrentar y pelear como también para la huida. ¿Sí? Se ha observado, por ejemplo, este efecto de vasoconstricción periférica que ayuda mucho a un individuo que está peleando, ¿sí? Y que hay el riesgo de una herida o de varias heridas. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? También eso lo podemos ver a veces en los perros, que lamentablemente luego se pelean y todo eso. Cuando están los perros súper estresados y están peleando, muchas veces sufren heridas, pero no sangran mucho. Eso es un efecto benéfico también de esta situación. La vasoconstricción periférica evita un sangrado. Ya cuando pasa el estrés y pasa el efecto de las catecolaminas, ahora a lo mejor sí empieza a sangrar, pero ya el animal se puede lamer, se puede tratar de curar él solo, ¿sí? O bien se le da atención, pero para que vean cómo todo esto en conjunto ayuda, repito, al animal, y esto evidentemente puesto de mayor trascendencia en los animales en estado silvestre que en los animales en una comunidad, ¿sí? Ya estamos hablando, y si hablamos acerca de los animales que tenemos nosotros en casa.
Pero entonces el mecanismo sigue estando presente y todo esto ayuda propiamente a enfrentar la situación peleando o también para correr, córrele. También necesitas taquicardia, taquipnea, hipertensión, todo esto se necesita y se necesita gastar energía, mucha energía para correrle también. Todo esto es igualmente importante. Es importante también mencionar que este tejido productor de catecolaminas, cuando llega a experimentar tumor, un tipo de cáncer, a eso se le llama el feocromocitoma. Como dijimos que estas células son cromafines, cuando estas células están multiplicándose de manera exagerada porque están experimentando un proceso canceroso y derivado que son células cromafines, se les llama feocromocitoma, el tumor del tejido adrenal. Entonces ya decíamos que en muchos animales, incluyendo el humano, sale adrenalina y noradrenalina, y que esto estrictamente en el caso del humano, pues no se ha podido explicar del todo por qué ¿sí? Salen las dos y por qué ¿sí? En un momento dado cuál es la más efectiva. Bueno, pues aquí se dice, aparentemente existe una secreción selectiva por parte del hipotálamo. Sale adrenalina cuando hay funciones metabólicas, sale noradrenalina cuando hay funciones cardiovasculares, etcétera. Pero esto no es tan preciso ni en el humano ni en muchos animales. Al fin y al cabo, pueden salir los dos, aunque, insisto, en algunos animales sale más adrenalina y en algunos más noradrenalina. Ahora bien, veamos aquí entonces que la adrenalina, y ojo con esto, acuérdense que aquí volvemos a tocar algo que ya revisamos ¿sí? En el sistema nervioso. Ya revisamos, por ejemplo, que ¿sí? Hay receptores de tipo ionotrópico, pero también receptores de tipo metabotrópico. Y en su momento establecimos los receptores alfa y beta para la adrenalina son metabotrópicos. Y metabotrópicos los describimos, aunque sea brevemente, porque se supone que ustedes lo vieron ampliamente en biología celular, en donde justamente hablamos acerca de un receptor que está formando parte de las proteínas G y que a partir de ahí se genera una serie de cambios metabólicos al interior de la célula, en donde están involucrados de manera muy importante segundos mensajeros. Esto es algo característico entonces de los receptores metabotrópicos, en donde por un lado el tipo de receptor está asociado evidentemente a gastos energéticos, pero también a la generación de segundos mensajeros. En este caso, el sistema sería AMP cíclico proteín quinasa o proteín sinasa A. Y vean ustedes, a partir de ahí, cómo se dan una serie de reacciones en cadena al interior de la célula. Esto es lo que, en buena medida, ¿sí? Estamos hablando acerca de cómo funcionan los receptores metabotrópicos. Y vean ustedes, en parte también algo que nosotros ya hicimos alusión a esto, ¿sí? También cuando hay estrés, no solamente hay cortisol, también hay aumento de secreción de adrenalina. Y ante el estrés, ¿sí? Hay aumento en la generación de glucosa, como lo vimos, el cortisol aumenta los procesos de generación, de formación de glucosa, de degradación de glucógeno y también aumenta el proceso de gluconeogénesis. Todo esto es una consecuencia que nosotros podemos observar básicamente, ¿sí? En las células hepáticas, en donde va a haber propiamente la secreción de glucosa. Ahora bien, decíamos, cuando hay una urgencia, hay inotropismo positivo, cronotropismo positivo, vasoconstricción periférica, vasodilatación central, y gracias a todo esto se garantiza la perfusión de los órganos vitales y del músculo esquelético. Se da una capacitación para el trabajo físico, que va a ser muy útil para la pelea o para la
huida. Ahora bien, ¿sí? Aquí vamos a entrar a un terreno que es muy importante. Por fin llegamos a revisar un concepto que va a ser muy importante. Cuando estas urgencias, ¿sí? Se experimentan de manera, pues, cotidiana. Un animal en estado silvestre, pues, va a tener eso. Tanto que enfrentar riesgos, tanto defendiéndose de depredadores, o como también es un animal, si es un depredador, pues tiene que enfrentar todos estos riesgos para pelear con otros depredadores o también para tratar de conseguir alimento a partir de los animales que son sus presas. Entonces, esto es algo normal, natural y cotidiano hasta cierto punto, el estar actuando de esta manera y bajo condiciones que nosotros los llamamos de urgencia. Sin embargo, ojo con esto, ¿sí? Cuando esto se va dando de manera cotidiana, pero cada vez con mayor intensidad y con mayor intensidad, vamos a caer en un concepto que a la postre vamos a llamar el estrés, ¿sí? Vamos por fin a hablar acerca del síndrome general de adaptación y del estrés. La palabra estrés es una palabra recientemente inventada, así como la homeostasis se inventó en 1928-1929. La palabra de estrés se inventó en los años 50. ¿Para qué? Para definir también así como homeostasis. Sabemos que cómo es la homeostasis, cómo es esta capacidad de respuesta del organismo, esta capacidad para poder enfrentar situaciones adversas ambientales, pero siempre funcionando bajo ciertas condiciones y dentro de ciertos límites a través de mecanismos, ¿sí? Eh, de autorregulación, todo eso que vimos. ¿Cómo le llamamos eso? Alguien dijo, ay, que se llama eso homeostasis, está bien. También aquí vamos a ver toda una serie de conceptos, una serie de reacciones por parte del cuerpo que al principio se encajonaron en lo que ya se llamó el síndrome general de adaptación y que a la postre fue derivando en el concepto de estrés, ¿sí? Ok, a ver, ¿de dónde viene este síndrome general de adaptación y el concepto de estrés? ¿De dónde viene? Bueno, es importante mencionar que la persona que estudió y que acuñó estos conceptos es el doctor Hans Selye. Hans Selye, que es este señor, ¿sí? Hans Selye es un médico de origen austrohúngaro, ¿sí? Que además era judío. ¿Y por qué tengo que enfatizar esto que era judío? Pues porque justamente vean de qué años estamos hablando, ¿sí? En los años 30, Hans Selye era un estudiante de medicina y estudiaba en Austria la carrera de medicina, ¿sí? Y este estudiante, cuando llegó al hospital, como pasan con todos los estudiantes de medicina, y en ese sentido, esa es la gran ventaja que tienen los que estudian medicina humana, los que estudiamos medicina veterinaria. Ojalá tuviéramos tantos hospitales veterinarios como hospitales para humanos, porque entonces estaríamos también compitiendo en igualdad de circunstancias, pero pues no es posible, ¿sí? Las personas que estudian medicina humana, ustedes saben, desde el segundo año prácticamente de la carrera ya están en los hospitales. Y cuando llega este estudiante de medicina al hospital, pues es un estudiante que apenas es incipiente y le dicen, ¿sabes qué? Mira, a ver, tú te vas a encargar de recibir a los pacientes que llegan a solicitar los servicios del hospital. Y tú los vas a entrevistar y les vas a preguntar, obviamente, pues, cuál es su problema, ¿sí? Si están llegando al hospital porque requieren una atención, tú les dices, tú los entrevistas y les preguntas para que entonces tú los canalices, ¿sí? Para que tú los canalices. Entonces, él dice, no, pues está bien,
Entonces él se dedica a hacer esto, a entrevistar a la gente que va llegando al hospital y les hace una serie de preguntas. Y ya al final, después de todas las preguntas, dice, no, pues esta persona requiere una atención con el gastroenterólogo, con una persona que se dedica a problemas digestivos porque trae una diarrea o porque trae dolores abdominales tremendos o porque trae vómito. Yo lo remito a gastroenterología. A esta persona, no, esta persona, por lo que estoy viendo, tiene problemas de presión sanguínea y probablemente problemas cardíacos, que se vayan, ¿sí?, con el cardiólogo. Y así él empieza a estar, pues ahora sí que recibiendo a los pacientes y canalizándolos. Pero él dijo en su momento, bueno, si me estoy poniendo a entrevistar esto, ¿no sería más fácil que hiciera yo como un papel, como un formato, como un machote, tener un formato y decir, mejor sería más fácil así preguntarles las cosas a los pacientes y los que puedo canalizar más rápido? Entonces él hizo esa observación, dice, voy a hacer un formato y cuando lleguen los pacientes, en lo que atiende uno, que atiende el otro, que llenen ese formato. Y cuando empezó a leer los resultados de ese formato, cuando empezó a ver, él se dio cuenta de una cosa que fue muy importante. Él dijo, ah, caray, todos los pacientes que vienen a solicitar servicios al hospital tienen algunas reacciones en común. Es curioso, pero casi muchos de los pacientes que vienen aquí, que llegan enfermos y que al final los canalizo con el gastroenterólogo, al final los canalizo con el nefrólogo, al final los canalizo con el cardiólogo, pero al principio, cuando yo les pregunto cosas muy generales, todos me dicen casi cosas muy parecidas. Todos los enfermos les duele, por ejemplo, la cabeza. O casi todos les duele el cuerpo. Oiga, ¿cómo se? Ay, doctor, me siento muy mal, me duele el cuerpo, no me puedo ni mover. Ay, dolor, ay, doctor, fíjese que me duele mucho la cabeza. ¿Sí? Ay, dolor, doctor, fíjese que me he sentido a veces como con mucho calor, ¿sí? A veces me dan escalofríos, ¿sí? También, obviamente, los enfermos pues no tienen hambre. Dice por ahí un dicho, y dice bien, enfermo que come y mea, el diablo que se lo crea. ¿Sí? Perdón, pero no hay enfermo que tenga hambre. Ay, doctor, fíjese que me siento muy mal, pero tengo un hambre. No es cierto. O sea, algo común en todos los enfermos es que no les da hambre, hay anorexia. ¿Sí? Algo característico de todos los enfermos es que tienen abulia, que tienen pocas ganas de hacer las cosas. No hay enfermo que diga, ay, me siento mal, pero puta, ¿cómo tengo ganas de irme a echar un partido de fútbol? ¿O cómo tengo ganas de ponerme a trabajar? No, algo que es característico de la enfermedad es que no me dan ganas de hacer nada. Él se dio cuenta de todo esto y dice, ah, caray, todos los enfermos o casi todos coinciden en lo mismo. Claro, al final resulta, como les decía hace un rato, resulta con que también traen vómitos, sabe que se vaya con el gastroenterólogo. Al final resulta con que tiene dolores cuando orina, entonces sabe que váyase con el nefrólogo. Pero hay muchos signos de enfermedad que él identifica y dice, casi todos los enfermos que llegan al hospital padecen de lo mismo. ¿Qué significa esto? Él dedujo esto. Dice, eso significa que cuando nosotros estamos, ojo con esto, que les estoy hablando de 1930, 32, 33, apenas se acababa de publicar todo esto de la homeostasis. Entonces, él sabía muy bien todo esto de la homeostasis. Entonces, él dice, bueno, a ver, el cuerpo trata de mantenerse funcionando apropiadamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo vimos nosotros cuando dijimos, ¿la homeostasis tiene un límite? La respuesta es sí, evidentemente tiene un límite. ¿Sí? Entonces, él dice, cuando se empieza a rebasar el límite de la homeostasis y el animal no pasa de homeostasis a enfermo
inmediatamente. O sea, hay un proceso en donde se va perdiendo la homeostasis y el animal o el paciente se va enfermando hasta que hay signos francos de enfermedad. En ese trayecto de salir de la homeostasis y empezar el proceso de enfermedad, él dice, al principio, muchas enfermedades provocan en el organismo los mismos trastornos. Cuando el animal o el paciente va perdiendo la capacidad de homeostasis y va posteriormente a enfermarse, en ese trayecto el cuerpo reacciona casi de la misma manera. Estas fueron sus observaciones y les estoy hablando de un estudiante de medicina. Estas fueron sus observaciones y les dijo a sus jefes del hospital, oigan, ¿saben qué? Fíjense que yo tengo, de acuerdo a este formato que elaboré, tengo evidencia de que hay muchas personas que vienen al hospital padecen de lo mismo. Entonces, yo creo que esta es una reacción general y poco específica del cuerpo. ¿Por qué? Porque es poco específica, porque cualquier enfermedad me va a provocar todo esto y hasta el último ya va a haber signos específicos, pero al principio es una reacción general inespecífica. Hans Selye dijo, yo a esta reacción general inespecífica le voy a llamar el síndrome general de adaptación. ¿Qué es el síndrome general de adaptación? Es el conjunto de cambios corporales inespecíficos en respuesta a estímulos nocivos. Entonces, cuando se va perdiendo la homeostasis y se va a caer en la enfermedad, en ese trayecto el individuo padece del síndrome general de adaptación, ¿sí? Y así, esto lo dijo a mediados de los años 30 y lamentablemente, ¿sí? Al poco tiempo, los nazis invaden buena parte de Europa, obviamente también Austria, que vecinos de los alemanes, ¿sí? Entonces invaden Viena y obviamente actúan en contra de los judíos. Y él tiene que huir y se va a Canadá. Y en Canadá sigue sus estudios y ya estando en Canadá sigue hablando del síndrome general de adaptación. Lástima que físicamente no puedo estar con ustedes y cuando estamos en un salón de clases yo les puedo enseñar. A mí me interesó mucho este tema y en la facultad, en la biblioteca hay una serie de documentos muy importantes y ahí en la facultad hay un documento importante que es esto, el síndrome general de Hans Selye, publicado en los años 50, a principios de los años 50, y es un documento original que está muy bonito y nos habla acerca de esto, del síndrome general de adaptación y además ya él acuña, ¿sí?, palabras como estresor y estrés, ¿sí? Esto les digo, yo lo obtuve de la biblioteca y tengo una copia de esto y a mí me parece muy interesante. Y es lo que luego a veces en el salón de clases se los llevo y les muestro esto. Ok. Ahora a la distancia, bueno, pues nada más se los comento, les platico esto. El hecho es que, ojo, él ya en los años 50 sigue hablando acerca de esto. Y obviamente también esto, como le pasó a Claude Bernard, él empieza a difundir sus ideas y hay quienes lo apoyan y hay quienes lo refutan y así él iba avanzando con sus ideas, ¿sí? Y él dice, a ver, entonces el cuerpo antes de enfermarse hace un esfuerzo todavía, ¿sí?, por tratar de no enfermarse, pero este esfuerzo se ve representado por estos signos, ¿sí? Y este conjunto de signos de cambios corporales inespecíficos en respuesta a la adversidad es lo que él llamó el síndrome general de adaptación. Pero otra vez eran muchas palabras, ¿sí? Él dice, bueno, esto que estoy describiendo, pues lo tendría yo que conjuntar y lo que tendría que definir de una manera más breve y si es posible con una sola palabra. Él, justamente en sus disertaciones que tenía con otros científicos, él observa que del campo de la física existe una palabra que se llama, que es el estresor que obviamente aquí ya está castellanizado, estresor, pero es un vocablo en alemán que es stresor. ¿Qué es el estresor o estresor?
la fuerza que se aplica a un material para medir su resistencia, ¿sí? En la física, si yo tengo 5 diferentes piedras que tienen una dureza diferente, si yo las someto a una presión con una prensa y voy midiendo la fuerza, entre más fuerza, ¿sí? La piedra va soportando esta presión, hasta que llega un momento en que es tanta la fuerza que ¡pum!, se truena y se pulveriza la piedra, ¿sí? Esto en el campo de la física se le llama el estresor. ¿Cuánta fuerza tuve que aplicar para romper la piedra? Él dice, entonces, cuando yo hablo acerca de que el animal está perdiendo la homeostasis y está entrando, ¿sí?, a la enfermedad, yo puedo decir que también hay una resistencia a la enfermedad, ¿sí? Entonces, pues yo voy a aplicar esta palabra que aquí en la física dice que es la fuerza que se aplica a un material para medir su resistencia, estresor. Pues yo creo que el estresor, ¿sí?, justamente es esta fuerza para medir la resistencia. Entonces, yo le voy a llamar estresor al agente nocivo o a las condiciones ambientales adversas que terminan afectando y ponen a prueba la resistencia del cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros estamos en situaciones adversas, si nosotros logramos sobreponernos y reaccionar apropiadamente, no nos enfermamos. Pero si nosotros no reaccionamos bien, vamos a enfermarnos. Entonces, esta resistencia ante la adversidad, este señor dijo, yo a eso le voy a llamar estresor, ¿sí? Ok, a la fuerza que ejerce adversamente sobre un individuo. Pero después dijo, caray, pues entonces, ¿sí? ¿Qué son los estresores? Son los agentes nocivos. ¿Y los agentes nocivos qué pueden ser? Pues lo que hemos visto nosotros a lo largo de nuestro curso. Hay estímulos, ¿sí?, que pueden ser físicos, químicos, biológicos, psicológicos. Entonces, todos estos estímulos de naturaleza diversa, pero que ponen a prueba la resistencia del cuerpo, pues él a eso le llamó los estresores. Pero también dijo, bueno, si yo aplico un estresor y el animal no se enferma luego, es porque se está resistiendo. Esta resistencia a los estresores, si el estresor es, si el estresor es la fuerza nociva, la resistencia del cuerpo, yo le voy a llamar a eso entonces el estrés. ¿Qué es el estrés? Es la reacción biológica compleja e inespecífica encaminada a contrarrestar a un estresor. Ojo con esto, ¿sí? Estresor, insisto, es el agente del ambiente que está afectando a un individuo. Y ya les dije, no porque estén los estresores en automático yo paso de homeostasis a enfermedad. Hay un proceso de resistencia. Entonces, si el agente que pone a prueba la resistencia, si el agente se llama estresor, la resistencia es el estrés. Y ahora vamos a entender lo que es el estrés. Es una reacción biológica compleja. ¿Por qué es compleja? Porque para variar lo que he dicho desde el principio del curso, nosotros estudiamos individuos, no células. Nosotros estudiamos animales completos, no pedazos como el riñón, no pedazos como el pulmón, no pedazos como el corazón. Aquí en fisiología tenemos que estudiar al individuo y es lo mismo aquí. Si yo estoy diciendo que ahora el individuo está sometido a adversidades, la reacción que tiene el cuerpo, no estoy diciendo la reacción del corazón, no estoy diciendo la reacción del pulmón, no estoy diciendo la reacción del hígado, no estoy diciendo la reacción del riñón, estoy diciendo la reacción del cuerpo. Entonces es una reacción biológica compleja porque involucra todo el cuerpo
y es inespecífica. ¿Por qué? Porque es respuesta a una gran cantidad de estímulos adversos. Entonces, es una reacción biológica compleja e inespecífica encaminada a tratar de contrarrestar a los estresores. Y a veces lo logramos, claro que sí. En estos días tan fríos, de repente yo estoy seguro que más de uno de nosotros, de repente un día con estos fríos, no me tomo la precaución de taparme bien y empiezo a secretar moco. Y empiezo así como que a darme escalofrío. Digo, ay, caray, no me vaya yo a enfermar, perdón, ¿eh? ¿Sí? Ahí ya estoy, ¿sí? Reaccionando, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tomo la precaución, me tapo bien, tomo un café caliente, me caliento las manos, me caliento el cuerpo, ¿sí? Y empiezo a moverme, a hacer ejercicio y todo. No me enfermé. Ah, bueno, pues esta es mi reacción. Yo cómo contrarresté lo adverso, estresándome. ¿Cómo me estresé? Para que vean aquí cómo el estrés también puede ser positivo. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Pero lo importante es que esta reacción biológica compleja e inespecífica llamada estrés, ¿sí? Al fin y al cabo lo que es un intento de mi cuerpo para no enfermarme. Es un intento de un cuerpo que estaba en homeostasis y se está resistiendo para no enfermarse. Por eso el estrés es una reacción biológica compleja que capacita fisiológicamente a un organismo para enfrentar y para contrarrestar al estresor. Y la prueba está en que lo podemos hacer, tan es así que a pesar de una gran cantidad de adversidades, nos mantenemos sanos la mayor parte de nuestra vida, porque tenemos la capacidad de reacción y porque tenemos un sistema de homeostasis muy eficiente, ¿sí? Ahora bien, esta capacidad de reacción depende de cada individuo, ¿sí? Y ahorita lo estamos viendo nuevamente con las enfermedades. Tenemos un agente infeccioso que puede ser letal porque puede matar a las personas, sí. ¿A quién puede matar? A los que además están enfermos de esto, de esto, de esto, de esto, y están mal comidos y no duermes bien, y esto, y esto, y esto. ¿Ok? ¿A quién no les va tan mal? A los que están fuertes, a los que están jóvenes, a los que están sanos, a los que hacen mucho ejercicio, a los que comen bien, a los que duermen bien. Bueno, pues entonces ahí está la respuesta, ¿sí? El estrés ahí está, la capacitación ahí está. Que no para todos les resulte bueno, pues porque algunos ya de por sí tienen otro tipo de problemas. Y a otros sí les resulta, ¿por qué? Porque son en general individuos sanos. Entonces, ojo, esta capacitación depende de cada individuo y la reacción esta de estrés, dice, su magnitud depende de la intensidad y duración de la exposición al estresor percibida. No todos los individuos perciben al estresor de la misma manera, también eso es cierto, ¿sí? Vamos a ver más adelante que lo que a ustedes les estresa, a lo mejor a mí no. Y viceversa, a lo mejor lo que a mí me estresa, a lo mejor a ustedes no. ¿Sí? Porque estamos individuos diferentes. Y cada quien esto sí es algo muy importante, esta percepción de la adversidad es una percepción individual, ¿sí? Y por eso es que si todos estamos viviendo como locos en una de las más grandes ciudades del mundo, que es la Ciudad de México, si todos vivimos como locos aquí, ¿por qué unos se adaptan mejor que otros? ¿Por qué unos responden mejor que otros? ¿Por qué unos se enferman y por qué otros no se enferman? Pues porque la percepción es individual, ¿sí? Y ojo, también hay que tomar en cuenta que esta adversidad puede ser aguda, como lo ejemplificaba Cannon con los animales. Un estrés agudo es me enfrento a un peligro súbito y le corro o lo enfrento, ¿sí? Pero eso es un estrés agudo. Pero ¿qué pasa con otra modalidad que también este señor descubrió, Hans Selye? También existe el estrés crónico y ese es el desgastante y ese es el que va minando la salud, es el que va,
¿sí? Haciendo que los individuos vayan desgastándose biológicamente, porque cada vez que me estreso, tengo que activar muchos mecanismos para enfrentar al estresor, pero estos mecanismos, ¿sí? Son desgastantes. ¿Por qué desgastantes? Porque me implican gastos de energía, gastos de mis recursos, gastos de mis reservas. Eso es lo grave del estrés y sobre todo el estrés crónico, que obviamente es una respuesta de todo mi cuerpo, como lo estamos viendo aquí, pero que está siendo integrada en buena medida por el hipotálamo, el sistema nervioso autónomo y participando de manera importante la médula adrenal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ante situaciones de estrés, aquí tenemos al estrés, cómo va a tener repercusiones sobre el hipotálamo, ¿sí? Se libera la hormona liberadora de la corticotropina, esta llega a la pituitaria y ahí sale la ACTH llega a la corteza y estimula la liberación de cortisol, y el cortisol, vamos a ver que es un elemento muy importante, como dice aquí, que va a mediar cambios fisiológicos durante la respuesta de lucha o huida descrita originalmente por Kahn. Vamos a ver entonces cómo el estresor va a provocar una serie de cambios para que al final, ¿sí?, el individuo trate de enfrentar de manera eficiente las adversidades. Y vean ustedes cómo están aquí, ¿sí?, involucrados una gran cantidad de elementos, ¿sí? Está aquí el sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis, el hígado, porque estamos hablando también de cómo enfrentar esto y que en donde tiene que haber reservas energéticas, hay participación de la insulina que es pancreática, hay justamente una tendencia a abastecer de elementos nutricionales a las células y de esta manera tratar de contrarrestar la adversidad, ¿sí? Ahora bien, estrictamente hablando, el síndrome general de adaptación originalmente planteado y que después lo fue transformando paulatinamente en estrés, porque les digo, la palabra de estrés, Hans Selye la inventó, la acuñó en los años 50, pero igual que pasó con otros procesos, igual que la homeostasis. Una cosa es que la inventen y la publiquen, y otra cosa es que la gente lo entienda y permee hacia toda la comunidad. Entonces, la palabra estrés, ¿sí?, que de hecho ahora la aceptamos así, estrés con acento, porque está castellanizada y empezando con E, pero si ustedes leen libros, ¿sí?, de los años 70, incluso a veces de los 80, todavía se decía estrés, ¿sí?, porque no se aceptaba la castellanización. ¿Qué decían en los libros de los años 70, 80? Decían, estrés, ¿cómo se puede traducir estrés? Estrés puede ser tensión, pero también puede ser miedo, pero también puede ser angustia, pero también puede ser preocupación extrema, pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿qué palabra en español tenemos para eso? Pues estuvo busque y busque en los años 70 y 80 y dijo, ¿sabe qué? ¿Para qué le hacemos el cuento? Pues eso es el estrés. Y entonces hay que castellanizar la palabra y entonces ahora se llama estrés y así. Pero le estoy hablando de los 80. Durante todo este tiempo se siguió hablando del síndrome general de adaptación. Y entonces este señor que siguió estudiando todo esto y siguió publicando, ¿sí?, habla acerca de que el síndrome general de adaptación, que después se convirtió en estrés, el síndrome general de adaptación tiene tres fases: la fase de alarma, la fase de adaptación o resistencia y la fase de agotamiento. Ojo con esto, y esto se va a observar, ¿sí? Fase de alarma, cuando hay un estrés agudo, alarma, angustia, huida o pelea rápida. Pero si me estreso de manera prolongada, o me adapto o le huyo también.
¿sí? Llegué a un trabajo en donde no es todo adverso, no soy bien visto, la gente que con la cual estoy trabajando me ve como un competidor y me está haciendo la vida imposible. ¿Sabes qué? Ante esta situación adversa en el trabajo, o veo otro trabajo y me voy y dejo a esta bola de locos que me están presionando, o finalmente si no tengo otra cosa, me adapto. Y adaptarse significa aguantar vara y a lo mejor procurar buscarme algún aliado para ya no pasármela tan mal. Pero todo esto es un proceso de adaptación. Y al final, si todo esto no resulta, puede terminar esto en el agotamiento y ahora sí, en la posibilidad de que haya enfermedades graves y obviamente también riesgo de muerte. Estas son las fases del síndrome general de adaptación. Y aquí lo tenemos. Primera fase, es lo que llamamos en su momento la respuesta clásica ante la huida o el enfrentamiento, la pelea. ¿Sí? Ya dijimos, ante la primera fase en un estrés agudo, ¿qué es lo que va a pasar? Se activa en manera muy importante el sistema cardiovascular, ¿sí? Hay inotropismo positivo, cronotropismo positivo, vasoconstricción periférica, vasodilatación central, vasoconstricción esplénica, que nos hace hablar acerca de que el vaso también va a contraerse para liberar, ¿sí? Acuérdense, el vaso va a ser como un almacén de eritrocitos y cuando es necesario también libera, ¿sí? Todo esto ayuda y garantiza la perfusión de los órganos vitales y del músculo esquelético. Y todo esto me capacita físicamente, me capacita para tener trabajo físico. ¿Y para qué el trabajo físico? Para la pelea o la huida. ¿Sí? Así es, así de sencillo, me capacita. ¿Sí? También, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Esto sucede de manera inmediata en la primera fase. Pero ¿qué es lo que pasa si el estrés ya no fue momentáneo nada más? El estrés ahora es de mayor duración. Lo que decía hace un rato. Estoy en un trabajo en donde acabo de entrar y en lugar de ser bienvenido, no soy bienvenido porque me ven como un riesgo, como un peligro, me ven como un contrincante y me empiezan a hacer la vida difícil. ¿Sí? Por ejemplo, esto es entrar a una segunda fase. Ya no solamente es que me causó esta reacción inmediata, ahora el problema es que esta reacción tiende a prolongarse y tengo a estar siempre a la defensa y siempre estoy tenso y siempre también reacciono de manera agresiva. ¿Por qué? Porque me tengo que estar defendiendo, ¿ok? Todo esto ya implica la participación, ya no nada más del sistema cardiovascular en esencia, sino también la participación del sistema neuroendocrino de manera muy importante, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de la corteza cerebral, que donde está la conciencia, así como también a nivel del hipotálamo, empieza a haber una serie de acciones y entonces, por ejemplo, se activa la corteza adrenal por vía de la ACTH, salen los glucocorticoides, el glucocorticoide más importante llamado cortisol, y el cortisol aumenta los niveles de glucosa circulantes. También, ¿sí? Ya quedamos con que los glucocorticoides estimulan el buen funcionamiento de las catecolaminas, aparte de que el mismo estrés hace que que se estimule a la médula adrenal, este conjunto de neuronas postganglionares sin axón que liberan catecolaminas y las catecolaminas también aumentan la presión y también van entonces a tener consecuencias, ¿sí? Sobre los niveles de glucosa y también van a tener consecuencias sobre, ¿sí? De alguna manera, lo que habíamos comentado con los glucocorticoides en exceso promueven la gluconeogénesis y el exceso de lípidos en la sangre. Y cuando hay exceso de lípidos en la sangre puede haber ateroesclerosis. Ya había comentado más o menos qué era la ateroesclerosis. La ateroesclerosis, ¿sí? Es el depósito de grasa sobre las arterias, lo cual va endureciéndolas, pero por otro lado también va limitando la irrigación de los tejidos. Y la aterosclerosis es una consecuencia grave,
muchas veces observada en los individuos estresados. Por otro lado, a nivel metabólico, también, ¿sí? Como hay mucha glucosa, se demanda la presencia de insulina. Y la insulina lo que va a hacer es meter glucosa a las células. Pero cuando hay demasiada glucosa, se demanda mucha insulina. Y si hay mucha glucosa, hay una tendencia, ¿sí?, a la hiperglucemia, lo cual también puede traer como consecuencia, ¿sí?, haber mucha glucemia, hay una oferta muy grande para que las células tengan energía, pero a costa de nuestras reservas. Ya habíamos hablado acerca de esto, de los glucocorticoides, cómo elevan la disponibilidad de energía para el trabajo físico. Por otro lado, también el estrés a mediano plazo, ¿sí?, va a modificar nuestra percepción de las cosas. Nos va a poner más alertas, pero también al mismo tiempo más nerviosos. Y entonces decíamos, el estrés es una percepción de carácter individual, y no todos los individuos nos estresamos de la misma manera, ¿sí? Entonces algunos individuos estresados pueden terminar adaptándose al estrés. Y eso pasa, y eso hemos tenido que hacer todos nosotros. ¿Cómo hemos sobrevivido en esta gran ciudad? ¿Cómo hemos sobrevivido con este estrés, con esta presión tan grande en esta ciudad? Pues porque hemos tenido que desarrollar mecanismos de adaptación. Yo me voy adaptando a esto y voy tratando de organizarme y voy tratando de provocar que ya no me cause tanto estrés o tanta adversidad algunas de las situaciones que vivo. Pero es lo que yo procuro. Algunos animales lo hacen de manera muy eficiente, algunos los hacen de manera poco eficiente y algunos lo hacen de manera francamente ineficiente, y entonces son los que más sufren el estrés. Por eso es que nosotros podemos, cuando hablamos de individuos bajo estrés, algunos tienen mayor consecuencia que otros, ¿sí? Y hay personas y animales que pueden sobrevivir bastante bien ante situaciones estresantes, pero otros no, ¿sí? Y esto fue lo que en un momento dado pudimos hablar, aunque sea de manera somera, cuando dijimos el estrés, perdón, cuando hablamos de homeostasis y dijimos, esta capacidad que tiene el organismo para enfrentar situaciones adversas a través de mecanismos de autorregulación, ¿sí?, interdependientes que permiten que el individuo siga funcionando. Pero cuando a mí me exige el ambiente adverso llevar al extremo esto, les comenté, hay quienes piensan y acuñaron en los años 2000, fines de los 90, principios de los 2000, acuñaron el término alostasis. ¿Qué es la alostasis? Pues es la homeostasis bajo condiciones de presión, bajo condiciones de estrés. Cuando yo estoy funcionando, ¿sí?, pero en un nivel de sobreexigencia porque mi medio es muy adverso. Entonces eso es en buena medida la alostasis. Y esto, repito, no todos los individuos tienen la capacidad de desarrollarlo con la misma eficiencia. Por otro lado, y yéndonos a la tercera fase, y esto es cuando ya hay un estrés francamente prolongado. Y francamente prolongado, ¿qué significa? No días ni semanas, sino meses o años bajo condiciones de estrés, el individuo necesariamente cae en la tercera fase. Y en la tercera fase que llamamos de agotamiento. Cuando estamos aquí en la fase de adaptación, dijimos, ¿sí?, el individuo termina desarrollando estrategias para poder soportar y sobrevivir a esta situación adversa, ¿sí? Fase de adaptación o de resistencia. Se resiste el cuerpo a enfermarse, se resiste el cuerpo a poder padecer de estragos por la situación adversa. Pero si esto es muy prolongado y es muy desgastante, al final viene el agotamiento. Y entonces es llevar al extremo todo esto que estoy diciendo y además ya tener problemas con el sistema inmunológico, ¿sí? Y acuérdense, el sistema inmunológico, inmunitario, es los sistemas de defensa. Yo me defiendo produciendo anticuerpos, me defiendo produciendo células
de defensa generales. Me defiendo teniendo células específicas que contrarrestan agentes infecciosos. Este es mi sistema de defensa. Bueno, pues cuando yo tengo estrés prolongado por mucho tiempo y no pude ya resistir más, voy a terminar en la tercera fase. Y la tercera fase es ya la fase de agotamiento. ¿Y cómo se ve esto? Pues cuando el animal o el individuo, hagan de cuenta como que se está rindiendo ya ante la adversidad y entonces ahora sí se enferma y se enferma a veces de manera muy grave. ¿Por qué se enferma grave? Porque el estrés prolongado provoca inmunodepresión, disminuye nuestra capacidad de defensa, predisposición a enfermedades múltiples, ¿sí? Y esto es la evidencia de que nunca pudimos adaptarnos y esta es la evidencia de que el estrés nos causó, ¿sí?, consecuencias graves. Se incrementa aquí la presencia, dice, de secreciones celulares importantes que ustedes van a aprender después y probablemente ya las hayan escuchado. La interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, etcétera. Estos elementos están presentes siempre, pero van a serlo más ante situaciones extremas de estrés. Pero la presencia de estos, y así como también esta incapacidad de respuesta, decíamos, predispone a muchas enfermedades y predisposición y potencialización de enfermedades tumorales. Ojo con esto. También esa es la razón por la cual en la actualidad la sociedad padece mucho de cáncer. Antes no había mucho de esto, ahora hay más. Si a esto le unamos la comida chatarra, la comida con tantos químicos y la comida con tantos elementos de conservación, ¿sí? Ustedes van a llegar a materias en donde van ustedes a analizar la calidad de los alimentos y van a ver que industrialmente para que se preserven los alimentos hay conservadores y muchos conservadores son potencialmente cancerígenos. Aquí tenemos también esta respuesta. Si a esto le aunamos mala alimentación, consumo de productos industriales y además estrés, pues de qué nos sorprendemos de lo que estamos padeciendo como sociedad. Es decir, está comprobado, y esto en animales de laboratorio, donde se ha estudiado el estrés, que el estrés extremo puede provocar involución de los órganos linfoides. Imagínense nada más, involución de los órganos linfoides, involución del timo, involución de la médula ósea, involución de las células de defensa generales. Todo esto puede ser causado por el estrés crónico, ¿sí? Entonces aquí está resumido propiamente estas fases, ¿sí? Esto es lo que tenemos que entender de lo que es el síndrome general de adaptación o las fases de lo que ahora llamamos el estrés. Fase de alarma, activación del sistema nervioso simpático, liberación de catecolaminas, el estrés agudo que me sirve para la lucha o para la huida. Ese fue un estrés súbito, pero breve. Y de eso nos enfrentamos todos los días. Todos los días enfrentamos esta situación, a otros niveles, pero lo enfrentamos, ¿sí? Mientras que los animales están en el campo y van a enfrentarse, van a pelearse. ¿Cuál es nuestro campo? Pues es la calle, ¿sí? Y todos los días manejamos, y todos los días nos subimos al metro, y todos los días nos bajamos del microbús, y todos los días vamos peleando, directa o indirectamente, por subirme yo primero, por el otro, porque el otro quiere bajar, porque me estorba al bajar, y estoy siempre en angustia, ¿sí? Esto es una angustia cotidiana, pero esto, ¿sí?, se presenta súbitamente y así súbitamente también puede ser que desaparezca. Pero cuando paso a la siguiente fase, en donde esto es todos los días y con mayor intensidad, se activa el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, salen los glucocorticoides, principalmente el cortisol, ¿sí? Se activa el sistema límbico, la formación reticular, el hipotálamo, y, ¿sí?, o termino superándolo y adaptándome a todo esto y al final digo, no, ya le agarré,
ya le agarré la onda ahora sí a las cosas y ya ahora sí, ya no me estreso tanto porque ya sé cómo manejarme, ya me hice de algunos amigos acá, ya sé de alguien que me puede apoyar y ya voy adaptándome. ¿Ok? Entonces estoy en esta fase de adaptación. Sigo estando estresado porque es parte de mi trabajo, es parte de los estudios, es parte de las cosas. Sí, sigo estando estresado, pero lo sobrellevo. Esa es la fase de adaptación o resistencia. Y la tercera fase, ya dijimos, fase de agotamiento, cortisol permanentemente elevado, metabolismo incrementado, agotamiento de reservas corporales, inmunodepresión, que, ojo, puede conducir también a la apoptosis, muerte linfocitaria. Los linfocitos son células básicas de defensa. Si hay apoptosis linfocitaria, hay más susceptibilidad de enfermedades degenerativas, cáncer, muerte, etcétera, ¿sí? Y esto visto en un individuo, básicamente un humano, sometido a esto, vean los niveles, ¿sí? Aquí, fase de alarma, inquietud, ansiedad, ira, depresión, cómo reacciono ante una situación adversa, súbita, cómo reacciono cuando estoy a punto de chocar, cómo reacciono ante un individuo que no me deja pasar en el auto, que yo siento que me está obstruyendo, cómo reacciono, ¿sí? Me enojo, ¿sí? Estoy inquieto. Todo esto es en esta fase. Y mientras esta fase es poco duradera, ay, bueno, ya hambre, todos los días me enfrento al tránsito y todos los días me estreso, pero ya una vez que llego a mi oficina y todo está padrísimo ahí, me relajo. Está bien, pero si paso estos estragos en el desplazamiento a mi trabajo y llego a mi trabajo y es un ambiente hostil y me la paso peleando y me la paso defendiendo, me la paso enfrentando muchas circunstancias, fase de adaptación. Cuando ya estamos en esta fase, aislamiento emocional, estrechamiento de intereses, negación de sentimientos, me vuelvo inseguro porque estoy sumamente estresado y nervioso. Y ya cuando paso a la fase de agotamiento, fíjense, pérdida de la confianza en uno mismo, sueño desorganizado, tengo insomnio, conducta errática, me equivoco muy seguido, no acierto las cosas, aparición de psicosomatizaciones, empiezan a aparecer problemas que vamos a ver para el día del lunes, ¿sí? Empiezo a tener gastritis, empiezo a tener agruras, empiezo a tener problemas digestivos, a veces episodios de diarrea sin ninguna razón, puede haber hipertensión, trastornos gástricos, tics nerviosos, trastornos emocionales. Esto es el estrés, muchachos. Y bueno, justamente son las 9 en punto. Ya les dije, por favor, pónganse a estudiar. Mi intención es que hagamos un examen antes de irnos de vacaciones porque, ya les dije, la experiencia me enseña que hacer un examen después de las vacaciones es una auténtica masacre. Ahorita que están más o menos todos con la información fresca y todo eso, vamos a hacer el examen, procurar hacerlo antes de irnos de vacaciones. En fin, hasta aquí paramos. Eh, Espero que tengan un excelente fin de semana y nos vemos aquí. Esperemos sin contratiempos para el día lunes. Que descansen, nos vemos, por favor. Hasta Doctor, lunes. Sí. ¿nos va a dar guía para este examen? A ver, díganme ustedes, ¿creen que sea útil la guía? Si muchos de ustedes salieron peor por la guía, se dedicaron a estar copiando nada más lo que les dijeron y ya les dije, a mí me resultó decepcionante, perdón, pero miren, cuando alguien ya estudió y me dan unas respuestas disque ya ahí elaboradas, perdón, yo ya estudié y digo, no, perdón, aquí está mal esto. Y esto, perdón, esto no está mal, o esto no está tan mal, pero yo lo complementaría aquí. Ah, no, los mismos ejemplos, las mismas cosas, los mismos errores. Déjenme pensarlo el fin de semana y yo ya tengo una guía, ¿eh? O sea, yo en cualquier momento se las puedo dar. Vamos, déjenme pensarlo y ustedes me dicen si esto les puede ayudar de verdad, yo se las doy. Pero en lugar de ayudarlos, los desayudo, preferiría no dárselas. Déjenme pensarlo y ustedes díganme tranquilamente si de veras van a hacer el esfuerzo, de veras ustedes individualmente, si lo van a hacer, les doy la guía. ¿Ok? Sí, doctor, Aquí veo en el gracias. chat,
En el chat, sí, por favor, doctor, por favor, todos queremos, sí queremos, sí queremos, sí queremos, ya les dije, para muchos de ustedes fue totalmente lo contrario, ¿sí? Se pusieron a repetir como loros o aztecos nada más lo que alguien les dijo, muy bien intencionado seguramente, y esa persona tuvo muy buenas intenciones, pero perdón, su intención fue buena, pero sus respuestas no eran del todo buenas. Entonces, si van a hacer eso, ya les dije, no les doy guía. Si lo van a hacer un esfuerzo individual, se los doy con mucho gusto. ¿Sale? Que tengan buen fin de semana, cuídense mucho y pónganse a estudiar ya como locos desde ahorita, por favor. Tienen que salir mucho mejor y yo estoy seguro que van a hacerlo, van a salir mucho mejor. Yo siento que ustedes son un buen grupo, pero tienen que estudiar muchísimo más. Así quedamos, que les vaya bien, estudien y ya veremos la siguiente semana lo de Doctor, la una guía. última Que les pregunta. vaya bien, hasta luego. Gracias, No, doctor. doctor. Doctor.